Hay ocasiones en las que la naturaleza gana sin armar escándalo. Un árbol crece lentamente. La nieve cae sin querer. El sol sale sin esfuerzo. Y sin embargo, todo sucede. Quizás el verdadero triunfo nunca consistió en vencer a alguien, sino de dejar de luchar contra el ritmo invisible de la vida. Desde pequeños nos enseñaron a empujar. Empuja el tiempo, impulsar resultados, esforzarnos hasta el límite, como si la existencia fuera una pesada puerta que solo se abre con fuerza. Pero ¿qué pasaría si esa puerta nunca estuviera cerrada con llave? ¿Y si ella siempre se abriera a aquellos que supieran tocar en lugar de empujar? Hay un camino silencioso, antiguo como las montañas y simple como el agua que fluye, entre piedras, una forma de avanzar sin tensiones, de crecer sin desgaste, de conquistar sin agobiar peso de presión, un código que no requiere sacrificio constante, ni una mente acelerada, ni un alma en estado de alerta permanente. Observa la naturaleza por un momento. Nada en él es apresurado y nada llega tarde. Las estaciones no compiten entre sí. El viento no discute el alivio. La flor no se siente culpable por florecer en el momento adecuado. Aún así, insistimos en vivir como si todo fuera una carrera invisible, como si detenerse significara fracasar, como si descansar fuera un error, como si el valor de la vida residiera en la tensión acumulada y no en la armonía construida. Pero hay otra manera de caminar, un camino donde el éxito no nace de la fricción, donde el progreso no requiere ansiedad, donde la victoria no se consigue al precio del agotamiento. En este espacio entre el sobreesfuerzo y la entrega pasiva, hay un estado raro, actuar sin violencia interna. Muévete sin romperte, avanzar en colaboración con aquello que no se ve, pero que siempre ha estado presente. Este video no trata de hacer más, se trata de eliminar lo que queda. No se trata de controlar el destino, sino de alinearte con él, como quien ajusta su respiración antes de dar un paso. Sí, en algún nivel tranquilo, sientes que estás cansado de pelear, si algo en ti intuye que la vida no debería doler tanto para funcionar, así que quédate aquí. Tal vez este sea el momento de recordar que el mayor triunfo no nace de la presión, sino la vuelta al fluir natural de quienes finalmente dejaron de resistir. Y si eso que llamas fuerza, que es en realidad el arte de no forzar, si sientes que hay algo invisible tratando de guiarte de regreso al centro, el vídeo es para ti. Hay un tipo de cansancio que no proviene del cuerpo. Nace antes del movimiento, antes de la acción, incluso antes de la decisión. Es el cansancio de resistir internamente el curso natural de las cosas. La mayoría de las personas creen que están agotadas porque trabajan demasiado, piensan demasiado o corre demasiado. Pero, de hecho, el verdadero agotamiento se produce cuando intentamos vivir fuera de nuestra propia vida. Ritmo. Cuando forzamos una velocidad que no es la nuestra. Cuando exigimos claridad antes de tiempo. Cuando presionamos resultados que aún no han madurado. Imagínese el viento atrapado dentro de una botella. No es el viento el que se vuelve violento, es el contenedor el que lo aprisiona. Esto también sucede con la mente humana cuando intenta controlarlo todo a la vez. Tiempo, el futuro, las expectativas, la imagen, el resultado final. El error invisible de la vida moderna no es el esfuerzo, es la fricción constante entre lo que está sucediendo y lo que creemos que debería estar sucediendo. Cuando el arco se tensa más allá de lo necesario, no dispara más la flecha, se rompe. Cuando el agua se retiene innecesariamente, no se fortalece, se pudre. Y cuando la mente vive en un estado permanente de intención excesiva, pierde sensibilidad, intuición y claridad. Hemos sido condicionados a creer que disciplina significa dureza. Ese enfoque significa rigidez. Ese éxito requiere una presión continua. Pero esta lógica ignora algo esencial. La naturaleza no opera bajo coerción. Ningún fruto madura porque ha sido prensado. Ninguna noche termina porque alguien exigió el amanecer. Y ningún camino verdadero se revela a quienes caminan enojados con el tiempo mismo. Hay un tipo de intención que viola el flujo. Nace del miedo a perder, a llegar tarde, a no ser suficiente. Es una intención ruidosa,
tensa, siempre proyectada hacia el después. Intenta cambiar su vida por la fuerza y lo llama ambición. Pero hay otra forma de intención, una intención silenciosa. Ella observa antes de actuar. Ella siente el ambiente, espera el momento exacto, como quien nota el cambio de marea antes de entrar al mar. Mar. En la tradición espiritual japonesa existe una comprensión profunda, aunque rara vez verbalizado. Demasiada intención crea desequilibrio. Cuando la mente presiona demasiado, lo invisible retrocede. Cuando la voluntad grita, el camino se cierra. Cuando la ansiedad lidera, la claridad se esconde. Es por eso que muchas personas hacen todo bien, y aún así se sienten desalineadas, porque están usando la fuerza cuando el ajuste sería suficiente, presión donde la presencia sería suficiente, controle donde sería suficiente escuchar. Triunfar no es acelerar el paso. Reduce la resistencia interna. Deja de desperdiciar energía luchando con lo que ya está en movimiento. Es comprender que no todo exige una acción inmediata. Algunas cosas exigen espacio. Cuando eliminas la fricción, la vida fluye. Cuando liberas tensiones innecesarias, las decisiones se alinean. Cuando dejas de anticipar el sufrimiento, el camino se revela paso a paso. Quizás el problema nunca fue la falta de esfuerzo. Quizás fue un esfuerzo en el lugar equivocado. ¿Qué pasaría si, en lugar de preguntar, ¿cómo puedo hacer más?, empezaste a preguntar, ¿dónde estoy forzando lo que podría fluir? Hay un conocimiento que no se puede aprender en los libros. No se enseña con palabras directas ni se transmite mediante reglas fijas. Es conocimiento que se absorbe mediante la observación, silenciosa, como quien entiende el tiempo mirando al cielo, y no al reloj. Este es el código natural japonés. No un sistema de creencias, sino una forma de estar en el mundo. Comienza con algo simple pero poco común. Observar antes de actuar. En el ajetreo moderno, actuar se ha convertido en un reflejo. Responder se convirtió en un impulso. La decisión se convirtió en una reacción. Pero, en la naturaleza, nada se mueve sin antes sentir el entorno. Observa un jardín tradicional japonés. Parece forzada allí. Las rocas no compiten por la atención. Los caminos no son rectos, y es precisamente por eso que invitan a la presencia. Cada elemento parece haber sido colocado, no para impresionar, sino para pertenecer. El código no busca dominar el espacio, busca armonizar con él. Actuar, en este contexto, no significa imponer voluntad, significa adaptarse a lo que ya está en marcha. Como alguien que se mete en un lago frío, no bucees todos a la vez, no soporta la temperatura, simplemente permite que el cuerpo se adapte. Y entonces el agua deja de ser el enemigo. Existe una profunda sensibilidad para saber cuándo actuar y, lo que es más importante, cuándo no actuar. No todo silencio es omisión. No toda espera es demora. A veces actuar demasiado pronto es tan perjudicial como hacerlo demasiado tarde. Piense en los caminos de piedra irregulares que se encuentran en los templos antiguos. No están ahí para acelerar la llegada, sino para ralentizar tu caminar. Cada paso exige atención. Cada desnivel invita a la toma de conciencia. El viaje se vuelve más importante que el destino. Este código enseña que el triunfo no proviene de una fuerza continua, sino la precisión del momento. También existe el arte de adaptarse en lugar de resistir. El bambú no enfrenta el viento, se dobla, y por eso no se rompe. Mientras las ramas rígidas se rompen, el bambú permanece. En la vida humana, la rigidez se confunde a menudo con el carácter, pero la rigidez no es más que miedo, disfrazado de firmeza. El código natural invita a la flexibilidad consciente. No perderse, sino preservarse. Otro principio silencioso es actuar desde el centro. No por orgullo, no la comparación, no por ansiedad, pero desde un punto interno estable, como una montaña envuelta en niebla. No es necesario que se vea que existe. Cuando la acción surge de este centro, conlleva menos ruido, menos desgaste, menos necesidad de validación. Sucede, y eso es todo. También existen pequeños rituales diarios.
Gestos sencillos de limpiar, organizar, pausar, no como una obligación, sino como un alineamiento interno. Purificar el espacio exterior es, de hecho, una forma de calmar el espacio interior. Cuando el ambiente se calma, la mente lo sigue. Este código no promete un éxito rápido, promete coherencia. Y la coherencia, con el tiempo, genera confianza. La confianza genera constancia. Y la constancia, sin presiones, genera resultados que no agotan el alma. Triunfar, según esta comprensión, no es encima de los demás. Se trata de llegar de una sola pieza, sin perderse por el camino, sin romperte en el proceso. Quizás el mayor error sea pensar que el camino requiere más fuerza, cuando, en realidad, pide más escucha. Y si el verdadero avance no proviene de dar el siguiente paso, pero sentir qué paso pide ahora el camino, hay una paradoja que pocos pueden aceptar. Cuanto más se fuerza un resultado, más lejano se vuelve. Esto sucede porque la presión no acelera el camino. Introduce ruido, y el ruido confunde la percepción. Cuando la mente está bajo presión, pierde la capacidad de escuchar lo sutil. Empieza a interpretar todo como un obstáculo. Todo se convierte en una amenaza. Todo se vuelve urgente. Y en este estado, incluso las oportunidades pasan desapercibidas. La presión es un tipo silencioso de violencia. No contra el mundo, sino contra ti mismo. Crea una tensión constante entre el ahora y un futuro imaginado. Y cuanto mayor sea esta distancia interna, mayor será el desgaste. Por eso hay gente sumamente trabajadora, disciplinada y correcta, a menudo se sienten estancados. Siempre están tratando de llegar a alguna parte, sin habitar jamás el lugar donde se encuentran. La verdadera paradoja del triunfo sin presión comienza con una renuncia, abandonar la obsesión por el control. Esto no significa darse por vencido. Significa confiar en el proceso invisible que conecta una acción coherente con un resultado, inevitable, como una semilla que no necesita ser vigilada todos los días para crecer. Necesita tierra, agua, luz y tiempo. La mente moderna, sin embargo, quiere resultados. Ellos con anticipación. Ella desconfía del silencio, teme la ruptura. Ella interpreta la pausa como un fracaso inminente. Pero en la tradición espiritual japonesa la pausa es fértil. El vacío es funcional. El espacio entre un gesto y otro es donde se forma la claridad. Imagínese un cuenco de agua turbia. Si lo sacudes, intentando limpiarlo, la suciedad se esparce aún más. Pero si lo dejas en paz, el agua se aclara sola. Lo que parecía confuso se organiza sin esfuerzo. Así funciona el triunfo sin presión. Surge de reducir la interferencia, no de aumentar la fuerza. También hay algo esencial. Cuando abandonas la obsesión por el resultado, tu acción se vuelve más precisa, menos exagerado, menos reactivo, más alineado. Actúas porque es el siguiente paso natural, no porque estés desesperado por llegar al final. Y esa diferencia lo cambia todo. La presión crea una mente estrecha. La alineación crea una mente amplia. Una mente amplia ve posibilidades donde antes solo había tensión. Esta paradoja también revela algo incómodo. Muchos resultados no llegan porque no estamos preparados para recibirlos. La presión intenta compensar esta falta de preparación. Pero esto solo expone la desalineación. Cuando estás alineado, no necesitas perseguir. Las situaciones adecuadas empiezan a encontrarte, no por magia, sino porque tu postura interna empieza a hablarle al mundo de forma coherente. Triunfar sin presiones es entender que el éxito no responde a la ansiedad, él responde a la presencia. Es como caminar entre la niebla. No ves todo el camino, pero mira el siguiente paso, y eso es suficiente. La obsesión por la claridad total crea parálisis. La aceptación del siguiente paso genera movimiento. Quizás no necesites más fuerza. Quizás necesites más confianza en lo invisible que sustenta lo visible. Y si el triunfo que buscas ya en camino, pero solo, esperando que dejes de exprimir el tiempo, para que puedas reconocerlo cuando llegue, en la vida moderna, el mayor desperdicio no es el tiempo, es energía interna. La mayoría de la gente no se cansa de hacer demasiado, pero anticipando el sufrimiento.
ensayando mentalmente escenarios que tal vez nunca sucedan, por asumir responsabilidades que aún no han llegado. Observe cuánta de su energía diaria se gasta en tensión invisible, preocupación antes de la conversación, ansiedad ante la decisión, miedo ante el intento. Es como caminar con una mochila llena de piedras imaginarias. El código natural enseña algo radicalmente simple. No vivas antes de tu tiempo. En el trabajo esto lo cambia todo. Cuando actúas solo sobre lo que tienes delante, sin dramatizar el próximo mes, sin perdernos en comparaciones silenciosas, sin convertir cada tarea en una prueba de valor, la mente se vuelve más ligera y el rendimiento mejora. No porque te esfuerces más, sino porque dejas de sabotearte. Internamente, lo mismo ocurre con las relaciones. Gran parte del conflicto humano no surge de lo que se ha dicho, sino lo que se imaginaba. Primeras interpretaciones, historias creadas en la mente, miedos proyectados sobre los demás. Cuando aprendes a no llenar el silencio con suposiciones, sucede algo curioso. El vínculo respira, la tensión disminuye, la presencia se vuelve suficiente. Vivir en cooperación con lo invisible significa aceptar que no es necesario resolver todo ahora. Algunas respuestas maduran por sí solas, algunas decisiones se vuelven claras con el tiempo, algunos caminos solo aparecen después de la curva. La mente moderna quiere garantías, pero la vida real solo ofrece señales sutiles, y aquellos que están demasiado tensos no pueden percibirlos. Hay un arte silencioso en no exprimir los acontecimientos, al permitir que las cosas revelen su ritmo. Esto no es pasividad, es inteligencia energética. Cuando la marea está baja, no tiene sentido empujar el barco. Espera. Cuando sube la marea, basta con un mínimo gesto. El error común es desperdiciar fuerzas en la marea equivocada. Aplicar este principio en la vida cotidiana significa tener menos batallas internas. Deja de discutir con el tiempo, deja de negociar con miedo, deja de exigir total claridad antes de dar el siguiente paso. La claridad llega durante el movimiento, no antes. En tiempos de crisis, esto se vuelve aún más evidente. Cuanto más intentas controlar el resultado, cuanto más se contrae el cuerpo, cuanto más se cierra la mente, cuanto más se oscurece el camino. Pero cuando aceptas caminar incluso sin un mapa completo, algo se reorganiza en su interior. La respiración se hace más profunda. Vuelve la intuición. La vida comienza a responder. No porque todo se haya vuelto fácil, sino porque dejaste de luchar contra lo que ya está en marcha. Vivir sin perder energía es aprender a no cargar el mañana sobre los hombros. Es responder plenamente al presente. Es actuar cuando es el momento de actuar. Y el silencio cuando el silencio es la acción más sabia. Quizás no necesites cambiar tu vida. Tal vez solo necesito dejar de drenarlo desde adentro. Y si gran parte de la paz que buscas no intentar lograr algo nuevo, pero en dejar finalmente de resistir lo que ya es, llega un momento en el que seguir adelante no soluciona el problema. Ensayar más no lo soluciona. Comprenderlo mejor no lo resuelve. Lo que lo soluciona es la limpieza, no el mundo, sino el interior. Hay una saturación invisible que se acumula cuando vivimos en constante reacción. Pensamientos repetidos, expectativas tácitas, viejas tensiones que nunca fueron liberadas. Todo ello genera un ruido de fondo que nos aleja del centro. La purificación interna no es un gran acontecimiento. Comienza de manera simple, casi imperceptible, con la decisión de parar por un momento. En la tradición espiritual japonesa, la limpieza nunca ha sido solo física. Limpiar el cuerpo, el espacio, los gestos, siempre ha sido una manera de aquietar el espíritu. Cuando el exceso desaparece, algo esencial regresa. El silencio, por ejemplo, no es ausencia. Es un campo fértil. Es allí donde la mente se ralentiza y reaparece la intuición. Aquí es donde el cuerpo se relaja del estado de alerta constante. Es en él donde lo invisible encuentra espacio para manifestarse. Vivimos como si la mente siempre necesitara estar ocupada, como si detenerse fuera peligroso, como si el vacío fuera improductivo. Pero el vacío es exactamente donde ocurre la alineación. Imagínese un lago después de la tormenta. Mientras el agua esté agitada, no hay reflejo.
Pero cuando la superficie se calma, el cielo reaparece. No porque haya sido creado, sino porque siempre estuvo ahí. Regresar al centro es permitir que esa calma se establezca. No forzar pensamientos positivos. No luchar contra las emociones, pero dejar que todo se calme. Este regreso requiere valentía, porque en el silencio encontramos no solo paz, pero también lo que evitamos sentir. Y sin embargo, aquí es donde se produce la verdadera limpieza. Purificarse significa abandonar expectativas excesivas. Es dejar de lado la necesidad de demostrar algo. Se trata de reducir el ruido interno que intenta anticipar el futuro. Es aceptar que no todo necesita una respuesta inmediata. Cuando la mente se aclara, el cuerpo la sigue. La respiración se hace más profunda. Los gestos se vuelven más simples. Decisiones más claras. No porque hayas descubierto algo nuevo, sino porque quitó lo que sobraba. Este regreso al centro no os aleja del mundo. Te hace más presente en él, más preciso, más sensible al momento de las cosas. Es en este estado que la vida comienza a responder sin esfuerzo, no como recompensa, sino como una consecuencia natural del alineamiento. Cuando estás centrado, no necesitas protegerte tanto. No hace falta que expliques tanto. No necesitas correr tanto. Empiezas a confiar en tu propia presencia. Quizás lo que buscas no esté por delante, ni detrás, ni arriba. Tal vez esté aquí mismo, en el punto silencioso donde dejas de esforzarte y finalmente se permite ser. Y si el verdadero comienzo no requiere un nuevo camino, pero solo vuelve la calma a lo que nunca dejaste de ser, cuando observas la naturaleza lo suficientemente de cerca, algo queda claro. Ella nunca parece cansada de ser lo que es. La montaña no tiene prisa por ser montaña. El río no se culpa por rodear las rocas. La noche no intenta convertirse en día antes de tiempo. Todo existe en cooperación silenciosa con un ritmo mayor. Lo que nos aleja de este ritmo no es el mundo, sino la idea de que necesitamos luchar contra él para existir, que necesitamos demostrar valor, que necesitamos ganarle al tiempo, que necesitamos controlar lo invisible para merecer seguir adelante. Pero el código natural que recorre la vida japonesa nunca pedía un esfuerzo excesivo. Siempre pidió presencia. Presencia para sentir cuando toca actuar. Presencia para entender cuando es momento de parar. Presencia para confiar en que no todo requiere intervención. Triunfar sin presión no es una técnica. Es un cambio de postura interna. Deja de empujar el río y comienza a aprender de tu dirección. Cuando dejas de lado la obsesión por el resultado, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un territorio de diálogo. Actúas. El mundo responde. Tú te adaptas. Y el camino está construido. No espectacularmente, pero de forma integral. Quizás el mayor éxito sea no llegar. Primero, no más alto, no más. Quizás llegue de una sola pieza. Completo en gestos. Total en el aliento. Totalidad en relación al tiempo. Total contigo mismo. Cuando dejas de violarte internamente, el mundo deja de parecer hostil. Cuando respetas tu propio ritmo, el ritmo de la vida comienza a respetarte también. Este es el triunfo silencioso, la victoria que no hace ruido, éxito que no tiene como precio el alma. Si algo en este camino resonó contigo, no como una idea, pero como recuerdo, así que, tal vez ya estés más cerca de lo que crees. Regístrate y sigue caminando con nosotros por el camino del alma. Donde ganar no está, requiere presión. Solo alineación. Y antes de irte, llévate esta pregunta, sin intentar responderla ahora. ¿Y si lo que llamas destino es solo el susurro de lo invisible guiando tus pasos desde el principio, solo esperando que dejes de resistirte y lo escuches?